Toda dinastía comienza con un rey. Una máquina que cambia para siempre el destino de una marca. Un nombre capaz de abrir nuevos caminos y una historia que termina inspirando a generaciones enteras. No nacen para conquistar un campeonato, nacen porque no tienen ninguno que conquistar. Esta es la historia del BMW M1 Procar. Años de los 70, en una época en la que BMW estaba a punto de realizar la apuesta más ambiciosa de toda su historia deportiva. Durante gran parte de su historia, BMW había sido conocida por fabricar excelentes coches de carretera, pero no precisamente por dominar los circuitos. Todo eso empezó a cambiar gracias al éxito del BMW 3.0C SL en un coche que demostró algo muy importante: al ganar carreras ayudaba a vender coches y mucho. Cada victoria fortalecía la imagen de BMW, cada trofeo hacía que más personas quisieran llevar uno de sus coches a casa. BMW había descubierto el enorme valor de la competición y quería mucho. Massa no quería limitarse a competir, él quería enfrentarse a los mejores y eso significaba una cosa: si BMW quería demostrar que estaba preparada para jugar en las grandes ligas, tendría que derrotar a Porsche, y para hacerlo necesitaba una máquina completamente nueva. La misión recayó sobre BMW Motorsport, la división de competición creada apenas unos años antes. Su objetivo era construir el coche más avanzado que BMW hubiera fabricado jamás, a un auténtico superdeportivo. Motor central, al diseño radical, en prestaciones de primer nivel, aquel proyecto acabaría convirtiéndose en el BMW M1, pero había un pequeño problema y ese problema cambiaría toda la historia. BMW no tenía experiencia fabricando un coche de este tipo, así que decidió buscar ayuda y, como tantas veces ocurre en la historia del automóvil, la respuesta estaba en Italia. Lamborghini colaboraría en el desarrollo y producción del nuevo deportivo alemán. Sobre el papel parecía perfecto. Alemania, Italia, ingeniería y pasión. ¿Qué podría salir mal? Mientras el proyecto avanzaba, Lamborghini comenzó a atravesar graves problemas económicos. La crisis del petróleo había golpeado duramente al mercado de los deportivos. Las finanzas de la marca italiana empeoraban cada vez más. Finalmente, el acuerdo terminó desmoronándose. BMW se encontró de repente con un proyecto incompleto, años de trabajo a millones invertidos y un coche que seguía sin estar listo. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque mientras BMW intentaba terminar el M1, las regulaciones de competición cambiaron. Y aquí ocurrió el verdadero problema: en el campeonato para el que había sido concebido ya no encajaba con la situación del proyecto. El coche había nacido para competir, pero cuando por fin estuvo preparado, el escenario para el que había sido creado prácticamente había desaparecido después de tantos años de esfuerzo. BMW tenía un problema gigantesco. Habían construido un coche de carreras, pero no tenían dónde correr con él. Para muchas marcas, aquello habría sido el final al cancelar el proyecto, asumir las pérdidas y seguir adelante, pero BMW no estaba dispuesta a rendirse, especialmente un hombre, Jahan Nirpach, el jefe de BMW Motorsport, el hombre que había impulsado todo el proyecto desde el principio. Nirpach se negó a aceptar que el M1 terminara como un fracaso silencioso y entonces tuvo una idea tan extraña que parecía imposible si no existía una competición adecuada para el M1. En 1979 nació el BMW M1 Pro Car Championship, un campeonato monomarca donde todos los participantes competían con exactamente el mismo coche. Una idea simple, pero brutalmente efectiva, porque cuando todos conducen la misma máquina, desaparecen las excusas. Ya no importa la potencia, ni el presupuesto, ni la aerodinámica, solo importa una cosa: el piloto. BMW transformó el M1 en una auténtica máquina de competición. El 6 cilindros en línea, desarrollaba cerca de 470 caballos de fuerzas. El peso se redujo, la aerodinámica se volvió más agresiva y el sonido era puro metal, puro motor, competición. BMW consiguió que el campeonato acompañara varios grandes premios europeos de Fórmula 1, miles de aficionados en las gradas y el mejor escaparate posible. Pero aquí vino el golpe maestro: los pilotos más rápidos de la Fórmula 1 en los entrenamientos del viernes podían participar en la Procar y de repente todo cambió.
Niki Lauda, Nelson Piquet, Alan Jones, Carlos Reutemann, Didier Pironi, estrellas del automovilismo mundial han compitiendo entre sí, han con el mismo coche en sí. Ventajas, han sin diferencias, solo talento puro. Las carreras fueron un espectáculo, han intensas, han agresivas, han sin margen de error. Porque el M1 Procar no perdonaba, era rápido. Muy rápido, pero también exigente. Cada curva contaban, cada frenada importaban y cada error se pagaba caro. Era uno de los pocos momentos en los que se podía ver la verdad del automovilismo. ¿Quién era realmente el mejor piloto sin coches diferentes, sin excusas técnicas, solo conducción? Niki Lauda ganó la primera temporada en 1979 a Nelson. Piquet ganó la siguiente en 1982. Campeones del mundo han 2 generaciones al uno. Mismo escenario en 1980. Tras solo 2 temporadas, el campeonato llegó a su final tan rápido como empezó, desapareció. Quizás la Procar había cumplido su misión, había mantenido vivo el proyecto, había demostrado el potencial de BMW y había creado un espectáculo único. Y eso es lo que hace esta historia tan especial, porque el BMW 1 Procar nunca debió existir, nació de retrasos, de problemas financieros, de cambios de reglamento ni de un coche que perdió el campeonato, para el que había sido creado, pero en lugar de desaparecer, terminó creando el suyo propio. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir viviendo las historias del automovilismo, suscríbete y deja tu like para que no te pierdas el próximo video.